Continuamos transmitiendo en directo desde la Ciudad de México, recordándoles que la mejor programación en deportes a través de internet está en Sportiva TV. Desde nuestra central Plaza Maratones, el mejor tour operador que lo lleva a las mejores carreras y maratones a nivel internacional. Y bueno, seguimos con este programa dedicado a Nairo Quintana, el escarabajo colombiano, que ganó nada menos que la Vuelta a España. Ha dicho que no tiene ninguna rivalidad con el señor Sagan, con Contador, respecto pues nada menos que a lo que viene de las próximas y futuras competencias para lo que será el próximo 2017. Ya se dio a conocer nada menos que lo que habrá el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Así es de que estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas competencias, y este es el especial de Nairo Quintana, llevado por nada menos que nuestra producción, comandada por Arturo Velázquez Soto e Iván Reyes. Nairo Quintana, el campeón de la Vuelta a España. Durante los 2 próximos días, Nairo Quintana entrenará en los Pirineos. Le acompañará Imanol Erviti. ¿Será una forma de sacar el pie o qué? El plan es reconocer los 3 finales de etapa que el próximo Tour de Francia ha preparado para esa zona. Que quede en tu cabeza cómo son esos 3 finales, pues porque seguro que han de ser parte de los momentos más intensos de este tour. De 10h30 a midi. Pour tout renseignement, contactez le 05 60. En esta etapa también venimos de las al revés. Vamos en Aret y vamos a llegar a la Piedra San Martín. El tour va a ser una llegada inédita, o sea, se ha pasado varias veces, pero llegar como final de etapa es la primera vez. Papas, para no ser el bueno, ¿no? Para no ser el bueno. Nairo tardó mucho en subirse a su primera bicicleta. ¿Cuánto cambió la carretera de ahí a aquí? Ocurrió hace 10 años, cuando tenía 15. Eso sí, había nacido en Boyacá, en una de las mejores canteras de ciclismo que tiene Colombia. Ha sido la región por excelencia para la práctica del ciclismo, la que mejores ciclistas ha sacado. Y allí mucha gente va en bicicleta al trabajo, se ha convertido en una herramienta para el día a día. Hijo de campesinos y penúltimo de 5 hermanos, Nairo creció en una región que cuenta con un 45% de población rural. En los últimos años, y sin darle la espalda al campo, Boyacá ha desarrollado su economía hasta convertirse en la 9ª zona más rica del país. Es la Colombia profunda. Es la Castilla-León, la gente sencilla, noble, generosa, católica. Tuvimos que ayudar en casa, estudiamos en un buen colegio, hicimos todos bachillerato. De una familia modesta, más que modesta, humilde en el mejor sentido de la palabra. Sencillos, modestos, gente estupenda. Lo que pasa que yo creo que su historia también la han contado a veces un poco bastante o muy deteriorada. A él no le gustó mucho la primera imagen que se dio de él aquí en España, como que era un pobre indio que había empezado a hacer ciclismo para salir de la pobreza. Yo dejo las cosas a la imaginación de cada persona, yo vivo mi vida y sé lo que soy. Un joven que iba a la escuela, un niño.
trepando sin parar, ¿no? Es por su capacidad de escalar.
que seguir y se estaba jugando el Giro en esos momentos y que no era el momento de empezar a parar. No solo no paró, sino que en el último puerto atacó a todos. Ganó la etapa y días después el Giro de Italia. Es el primer ciclista que lo logra. Y no hay otra forma para iniciar esta emisión que con las noticias deportivas. Nuevamente el himno de Colombia retumbó en el Giro. De las 3 grandes vueltas, a Nairo ya solo le faltaba brillar en la de España. Tras ganar el Giro, era el gran favorito para la edición del año pasado. En la 10ª etapa, Nairo ya era el líder de la prueba. Pasar la crono de ese día sin problemas le acerca. Desde ese momento, el Tour del 2015 es ya el objetivo. Michel Blanc, ça va vous porter chance. Parce que ce ne sont souvent que des vainqueurs du Tour de France. Et je crois en vous, je vous fais signer. Montez, Delgado. Ah, ok. En las horas previas a la que Lieja-Bastogne-Lieja, en la capital de la pasión por el ciclismo, un colombiano es el Este recorrido es un recorrido para Nairo. Sí. Sería lo máximo de mi carrera deportiva. Efectivamente 5 llegadas en alto y una tercera semana muy dura, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para Nairo. Que tengo que luchar, que soy uno de los favoritos, que también hay otros aún más favoritos que yo. Trato de estar tranquilo y hay gente que me rodea para no dejarme emborrachar de tantos elogios, ¿no? Peligro sí que hay, por supuesto. El crecer así tan rápido, pues es un arma de doble filo. En la época de Miguel, pues todo eso fue también, pero mucho más progresivo, más pausadamente. Pero es que con este la explosión ha sido antes de.
sin haber ganado aún un Tour. Veo que lo lleva bastante bien. Se aísla mucho de lo de fuera. Si no, terminaría loco.